Queridos hermanos y hermanas, como saben bien, el 1 de mayo próximo tendré la alegría de proclamar beato al venerable Papa Juan Pablo II, mi amado predecesor. La fecha escogida es muy significativa. Será el segundo domingo de Pascua que él mismo dedicó a la Divina Misericordia, en vísperas del cual terminó su vida terrena. Todos los que le han conocido, todos los que le han estimado y amado, no podrán dejar de alegrarse con la Iglesia por este acontecimiento. Somos felices. Desde la misma ventana que el Papa Wojtyła utilizó durante más de 26 años, todos los domingos y todas las solemnidades para orar y hablar de Dios al mundo, Benedicto XVI anunció el domingo 16 de enero lo que todos los fieles esperaban desde el 2 de abril de 2005, día de regreso al Padre de Juan Pablo II. Creo que ha habido dos facilidades para la causa de Juan Pablo II. La primera facilidad fue la derogación de los 5 años desde la muerte para el inicio de una causa. El Santo Padre, Benedicto XVI, derogó este tiempo, por lo que la causa comenzó enseguida. La segunda facilidad la dio el hecho de que la causa no tenía una lista de espera, en el sentido de que no había ninguna causa antes y ninguna después, por lo que cuando se realizaban los trabajos de un determinado paso canónico, se pasaba adelante, pero no se ha hecho en detrimento del cuidado, de la obediencia a las normas canónicas, que se han respetado en todo, sino más bien con más cuidado, porque se trataba de una gran figura, como Juan Pablo II. La presión mediática y también la fama de santidad es un elemento importante a tener en cuenta para la beatificación, ya que en sí mismo ha sido un elemento positivo. Con gran cuidado se ha examinado también el milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo II, la curación científicamente inexplicable de la religiosa francesa Marie-Simone Pierre Normand, que padecía la enfermedad de Parkinson después de una oración colectiva 2 meses después de la muerte del Papa Wojtyła. La superiora le rogó que insistiera en la oración a Juan Pablo II. Él había muerto de Parkinson, que tuviese pues piedad y misericordia de esta hermana suya que sufría de Parkinson. Así que oraron ella, la superiora, con otras hermanas y las hermanas de otras casas cercanas, justamente para obtener esta gracia. Se fue a dormir, por la mañana se despertó pronto la religiosa, Sor Marie-Simone Pierre, y ya no notaba nada. Se sentía ligera, las manos le funcionaban, los miembros no estaban anquilosados, no sentía dolores. En suma, se sentía verdaderamente renacida. Preguntamos al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos cuál es el testimonio de santidad que Juan Pablo II sigue dando a la Iglesia y a la sociedad de hoy. El primer aspecto es su gran fe, su gran confianza en la presencia de la divina providencia en la historia, y por ende en la convicción de que la gracia vence todas las dificultades de la humanidad un poco pervertida. Él había vivido bajo 2 regímenes, el nazi y el comunista, y había visto la implosión interna y la victoria de la verdad sobre la falsedad, por lo que confiaba de tal manera en la divina providencia, que fue un verdadero profeta de bien y de paz en el mundo. Por este motivo, donde llegaba, él se creaba una cierta levadura de renovación en el bien. Y la segunda característica, además de la fe, es su carácter misionero que significaba su entusiasmo y su deseo de dar testimonio del Evangelio de Cristo a todo el mundo. Por lo que los viajes son el testimonio de este impulso misionero. ¿Cuál es, Eminencia, su recuerdo personal de Juan Pablo II? La última ordenación episcopal que realizó el Papa Juan Pablo II fue la de 12 obispos del 6 de enero de 2003. Yo estoy entre estos 12 como secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto es un recuerdo indeleble, porque yo formo parte de los obispos que él ordenó, y por eso la cadena episcopal pasa por Juan Pablo II, pero además hay un segundo recuerdo, porque como secretario de la Doctrina de la Fe, el actual Santo Padre, Benedicto XVI,
El cardenal Ratzinger, que entonces era el prefecto, me permitía acudir todos los meses a una audiencia privada del Papa Juan Pablo II. Y así tenía, como diría yo, este conocimiento y este diálogo mensual con él sobre distintos temas de nuestra congregación. Vi siempre una gran atención. Cuando hablábamos, él escuchaba. Tenía una capacidad de escucha extraordinaria, porque quería comprender exactamente cómo estaban las cosas y después, eventualmente, dialogaba con nosotros, hacía preguntas, pero escuchaba muy bien. Así explica el prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, donde se llevan las causas de todos los beatos y santos, el cardenal Angelo Amato, cómo es que transcurrió este proceso de beatificación del ahora ya beato Juan Pablo II. Pero no es el prefecto quien lleva personalmente el proceso o la causa de beatificación. Por eso, le entregamos enseguida esta nota para que usted conozca al hombre que sacó adelante esta causa, un sacerdote polaco, el padre Sławomir Oder. Él es el postulador de la causa de beatificación de Juan Pablo II y él también nos explica cómo es que se fue dando este proceso de beatificación. Un hombre al que le gustaba ser sacerdote, un hombre que incluso permaneciendo fiel a su historia personal y a sus raíces, fue capaz de ser el Papa de todos. Así describe a Juan Pablo II Monseñor Sławomir Oder, postulador de la causa de canonización de Karol Wojtyła, que nos ha recibido en su estudio en el Vicariato de Roma y no ha ocultado su alegría por el anuncio de la inminente beatificación de Juan Pablo II. Muchas y de todo el mundo, nos cuenta, han sido las manifestaciones de júbilo y de emoción por la esperada y deseada noticia, el sello oficial de una verdad que encontró inmediatamente lugar en el corazón de todos los que pudieron conocer y amar a Karol Wojtyła en 27 años de pontificado. El proceso se ha realizado siguiendo las indicaciones del Papa Benedicto XVI, que dio unas líneas muy claras para llevar adelante este proceso. Dijo: trabajen deprisa, pero trabajen bien, de una manera muy escrupulosa. Nosotros seguimos esas indicaciones. En el contexto de este proceso, podemos decir, se han realizado dos investigaciones. Una, la oficial, que entraba en el contexto del derecho canónico, que llevó después a la redacción del Apositio, y al estudio de la congregación, que ha finalizado con el decreto que ha reconocido la heroicidad de las virtudes, y después el reconocimiento del milagro. Pero ha habido, podríamos decir, un proceso paralelo, desarrollado de una manera oficiosa, por parte de las personas que ofrecían espontáneamente su testimonio, escribiendo a la oficina del postulador, aportando su contribución. Con seguridad, esto no entra en los cánones canónicos que prevé la ley, pero estas personas, sin embargo, aportaron una gran contribución, haciendo que la persona de Juan Pablo II se sintiera realmente viva, siempre presente, en los corazones de la gente, como una persona de casa, de la familia. La oración de los fieles ha acompañado el íter de la causa de beatificación de Juan Pablo II. Un recorrido rápido pero escrupuloso y atento. Se ha escrutado miles de documentos para esbozar el retrato de Karol Wojtyła, un mosaico de virtud, de fe, de esperanza y de caridad. Es difícil argumentar los rasgos sobresalientes de una figura tan rica que se presentará a los ojos del mundo como beato. El pontífice de los viajes, del diálogo entre las religiones, de la oración, de la humildad, seguirá iluminando una vez más al pueblo de Dios, una vez más, sin distinción de lenguas, abrirá el corazón de las personas a la esperanza. Era fundamentalmente un hombre de Dios, un hombre de fe que vivió su relación con Cristo de una manera profunda y auténtica. Cristo lo fue todo para él, justamente porque fue toda su vida, siguiendo el ejemplo de San Pablo. No podía dejar de dar testimonio de esta plenitud que encontró en Cristo. Entonces está por una parte el hombre de fe, por otra el anunciador, el misionero, el hombre que llevó la palabra de entusiasmo evangélico a todo el mundo en el curso de sus numerosos viajes apostólicos. Un gran protagonista del siglo XX que cambió el curso de la historia, un maratonista de la fe que vivió con radicalidad el mensaje evangélico también en la prueba del sufrimiento y de la enfermedad. Karol Wojtyła dejó una profunda huella en la vida de muchos, también en la de Monseñor Oder.
Cambió la vida de muchas personas, dando testimonio de una vida vivida en profundidad, en su plenitud, incluso en los momentos en los que quizá la mentalidad del mundo condena a una persona a la marginación sin considerar el valor de lo que es la enfermedad, el sufrimiento y también la vejez. Para mí, el encuentro con la figura de Juan Pablo II lo he vivido con seguridad desde una perspectiva muy privilegiada, la del postulador. Para mí fue un nuevo descubrimiento del sentido de la vocación sacerdotal. Es impresionante ver la manera con que respondió a la llamada de Cristo, el entusiasmo de su relación con Cristo, su fe profunda en el Señor. Juan Pablo II vivió en plenitud su vida sacerdotal. Estaba enamorado de Cristo y este amor suyo lo expresaba viviendo el sacerdocio. Para mí, el encuentro con Juan Pablo II fue una ocasión para volver a ver mi vida como la aventura de la llamada sacerdotal y para renovar la alegría y el entusiasmo de ser llamado por Cristo a ser un sacerdote suyo. Pues así nos narra sus experiencias durante el proceso de beatificación del beato Juan Pablo II, el postulador de esta causa, el padre Slavomir Oder. Él no dijo lo que yo le diré enseguida, pero yo sí lo digo, y no lo diré porque sea algo que ocupa mi mente o mi corazón, en lo absoluto. Lo digo porque he recibido varios cuestionamientos sobre esto. Me han preguntado qué sé yo de esto, y solo por eso es que lo diré en atención a las preguntas del público. Juan Pablo II sabía de las atrocidades y delitos y pecados gravísimos que había cometido Marcial Maciel a miembros de la congregación que él mismo fundó, los Legionarios de Cristo. Le respondo lo que sigue. Yo tuve el gusto inmerecido de conocer personalmente al Papa. Yo supe que era un hombre al que lo guiaba la verdad. Él habría sido incapaz de ocultarle a la Iglesia, al mundo, a la fe, a los creyentes, a los mexicanos, un asunto como este. Yo supe de algunos casos de abusos en Polonia y supe que el Papa inmediatamente depuso al obispo. ¿Qué es lo que sucedió en el caso de este señor Marcial Maciel, que le ha puesto un poco de polvito al proceso de beatificación? Digo un poco porque no ha afectado en lo absoluto, sin embargo sí ha quedado sembrado en las ideas de algunos que Juan Pablo II fue un encubridor de Marcial Maciel. Le aseguro, créamelo, que Juan Pablo II no tenía el mínimo interés en encubrir a un delincuente, a un falso profeta, como lo ha llamado el Papa Benedicto XVI a Marcial Maciel. Fue durante su pontificado que este hombre actuó impunemente, lo sabemos, es cierto, pero también sabemos por la investigación que abrió Benedicto XVI, por la visita canónica, por la auditoría, por los legionarios intervenidos como están hasta nuestros días por el cardenal Velasio de Paolis, sabemos que Marcial Maciel logró entretejer una red de complicidades y logró comprar el silencio de muchos, incluso algunos miembros de la curia romana, incluso colaboradores cercanos de Juan Pablo II, quienes ellos sí le ocultaron al Papa la verdad de estos hechos. Así que, si en algo le sirve a usted mi opinión personal y pequeña, Juan Pablo II no sabía, repito, y soy contundente, de las atrocidades, delitos y graves pecados que cometió Marcial Maciel. Hago una pausa, regreso, para presentarle a usted una entrevista con el maestro de celebraciones litúrgicas de Juan Pablo II, Monseñor Piero Marini. También entregarle una entrevista con quien fuera vicario para la diócesis de Roma del Papa Juan Pablo II, el cardenal Camilo Ruini. Regreso con más de este programa especial con motivo de la beatificación de Juan Pablo II.